que nos enseñe de su humildad. A mí, el primero, soberbio, orgulloso, altivo, con el deseo de parecerme a él cada día. Gloria tenga su nombre. Gloria tenga su nombre. Bien. Vamos a hacer un repaso de lo que hablamos el martes. No me molestan los niños, no me molestan. Si me estáis atentos, no me molestan. El martes empezamos a hablar de algo muy importante, ¿no? Tan importante como que es ministrado al pueblo del Señor. Para poder entrar en esa palabra, el martes a los que nos tuvisteis, estuvimos hablando de esa enseñanza que debemos aprender todos, y aparte de todos, es una enseñanza que tiene que ver con el futuro de esta iglesia. ¿Por qué? Porque hemos aprendido durante todos estos años que una de las razones fundamentales por la cual la iglesia está en decadencia, y hablo de iglesia no en I mayúscula, porque la iglesia en I mayúscula no está nunca en decadencia. ¿Me habéis entendido? La iglesia en I mayúscula nunca está en decadencia. Una iglesia que persevera, santa, sin mancha, sin arrugas. Pero por el conjunto de iglesias en el mundo, de denominaciones en el mundo, grupos nominales en el mundo, viendo a vista de pájaro lo que está sucediendo, hemos interpretado que una de las causas principales por la cual la iglesia está en decadencia es por causa de la decadencia de su sacerdocio. Es decir, los líderes que ministran, los líderes que tienen cargos en la iglesia, los hombres y mujeres que participan en el servicio de la iglesia, son gente que no son la élite en la santidad. Y si el sacerdocio no es santo, la iglesia no será santa. Si el sacerdocio es un sacerdocio tibio, la iglesia será tibia. Y pusimos el ejemplo de la política. Seguro que hay hombres hoy en día que están ejerciendo la política que cuando estudiaron ciencias políticas en la universidad era por vocación. Y ahora son gente corrupta, que tienen cuentas en bancos suizos y que van tras ellos la justicia. Pero seguro que empezaron con vocación. Yo quiero ayudar al pueblo, pero lo periférico, las amistades, los sueldos, el poder adquisitivo de un político fue que se fuera corrompiendo, y esto es paralelo exactamente a lo que es el cuerpo ministerial de la iglesia. Seguro que hay líderes que hoy son corruptos, y pudiera decir nombres y apellidos, que empezaron con vocación. Yo quiero servir al Señor, pero claro, un cargo, un púlpito, un coro, un disco, ser nombrado, ser anciano, etc. Eso hizo que se corrompiera. Estuvimos hablando de Jeremías 23, ya hemos tocado mucho, ya repetir. Estuvimos hablando de los pastores de Israel, que dispersaban el rebaño, y no dispersaban el rebaño dividiendo iglesias o dividiendo grupos, lo dispersaban de él, porque el rebaño es rebaño por él, no por el conjunto de personas que haya. Si hay un conjunto de personas y él no está, no es rebaño. ¿Sí? Y nos hemos propuesto, a vista de pájaro, todos, los que hemos, tanto como yo, el pastor, como los fundadores de esta pequeña iglesia, este lugar de pecadores que intentan hacer la voluntad de Dios, de que aquí no va a suceder. En otras palabras, todo el que ministre tiene que pagar un precio, si no, se llame como se llame, tenga canas, sea joven, sea familia, no sea familia,
no va a ministrar ni va a tener voto en las decisiones de la Iglesia. Esto se llama administración del sacerdocio. Tomamos ejemplo de lo que es antiguo para reflejar lo que es evidente, vigente y también moderno. Para coger enseñanza de lo que el Señor quiere, tenemos que ir a lo que el Señor mandó a los sacerdotes de Israel. Estuvimos hablando de que una manzana podrida corrompe a toda la cesta. Nunca la cesta sana hará sana la manzana. ¿Hola? ¿Es aquí? Voy a repetir. Nunca el resto de manzanas sanas harán sana la podrida. No. La podrida se tiene que quitar para que las otras sigan sanas. No toleraremos, ni va a pasar aquí, a gente que no pague el precio para ministrar. No lo toleraremos. Porque entendemos de que los que estamos aquí atrás, las que están aquí delante, los que están pasando la ofrenda, los que están sirviendo al Señor con deficiencias, con errores, con fallos, con caídas. Esto, aquí, el primero de los pecadores soy yo. Pero se esfuerzan hasta la extenuación por pagar un precio delante del Señor. Toleraremos una manzana verde entre las maduras. Toleraremos a gente que le cuesta. Toleraremos a gente que aún no ha madurado lo suficiente y tiene que madurar. Eso no corrompe las demás manzanas. Pero lo que no toleraremos, lo que no toleraré, me pongo yo porque aquí, de alguna manera, el Señor me está obviamente ministrando también esto en lo personal. Os hago decidir demasiado. Y mirad, como que quiero huir de aquel cliché, me voy al otro extremo. ¿Entendéis? Yo creo que sí. Como que quiero huir de aquel cliché, me voy al otro extremo. Y eso también os perjudica y me voy a poner un poco las pilas. El Señor me está exhortando en esto. Voy a tomar decisiones yo, y si no os gustan, ahí está la puerta. Hoy hablaba con un hermano y me lo confirmaba. Esto no significa que aquí no haya gente con voz y que no podáis aconsejar. Yo necesito esto. Estuvimos hablando de los pastores pastores se refiere a líderes, sacerdocio, etcétera, que han dispersado el rebaño, gente que ha dicho que Dios habló por ellos y nunca habló, gente que se pone a Dios en la boca pero que Él nunca les envió. Y quien quiera más información solamente tiene que leer el capítulo 23, pero es que si vamos a ir, no tenemos tiempo. Y terminamos, ¿os acordáis de cómo el Señor ministró a Aarón para ministrar y a los levitas para ministrar? El Señor ministró a Aarón de esta manera, lo lavó públicamente y lavó a los levitas públicamente, porque los sacerdotes de la iglesia tienen que ayunar públicamente, tienen que lavarse públicamente. No me vale que hagas un ayuno en casa, sí vale, pero cara a la iglesia, cara a los que vas a ministrar, tienes que tener una reputación de santidad. Esto no significa que haya gente que no ora en casa y viene aquí y se pone de rodillas a orar. Eso es hipocresía, fariseísmo. Eso no significa de que haya que cumplir aquí y en casa ser un verdugo. Eso es fariseísmo. Porque quien cumple a cara del púlpito y no cumple cara a Dios, del público y no cumple cara a Dios, es un hipócrita. Pero recuerdo esta anécdota que a Cadete servirá cuando vaya por ahí. Es un testimonio. Y le he contado alguna vez. Hay un dicho que dice: la reina no solo tiene que ser santa, sino parecerlo. Perdón, rectifico. La reina no solo tiene que ser honrada, sino parecerlo. Cuando JFK
que es el avión del presidente, ahora se llama así, pero JFK es John Fitzgerald Kennedy, bajaba a un aeropuerto de otro país, tardaba mucho en bajar, aterrizó el avión y estaba el guardaespaldas del presidente en la puerta del avión del presidente del Air Force One, y estaba con el pinganillo cuando sale el presidente, y el presidente no salía, y toda la comitiva de aquel país esperándolo, y el presidente no salía. ¿Por qué no sale? ¿Por qué no sale? ¿Por qué no sale? ¿Por qué no sale? Y cuando salió el presidente, entonces el guardaespaldas dijo: señor presidente, ¿por qué ha tardado usted tanto? Y aquel hombre dijo: porque cuando desciendo de este avión no baja John Fitzgerald Kennedy, sino bajan los Estados Unidos de América. Un sacerdote no ministra su nombre, ministra el nombre. Un sacerdote no se ministra él, ministra la santidad, el espíritu, ministra las cosas santas, ministra lo que no se ve. Luego, no solo hay que ser santo, sino hay que parecerlo. ¿Cómo ministró Moisés a Aarón? Moisés ministró a Aarón antes del primer sacrificio, haciendo algo, degollando un becerro, tomando la sangre, poniéndola en la oreja, poniéndosela en la mano y poniéndosela en el pie. Eso significa de que el sacerdote tiene que tener las orejas santas, las manos santas y los pies santos. Si no, no puede ministrar. Esto es sí o sí, sí o sí. Orejas santas, manos santas, pies santos. En el oído la sangre, en las manos la sangre y en los pies la sangre. Si no, no puedes ministrar. Pero dijimos al final que mancharse con esa sangre es limpiarse. Es la paradoja del sacerdocio. Y vamos a empezar en Números capítulo 3, verso 5. Números capítulo 3, verso 5. Aleluya. Dice así la palabra del Señor. Y el Señor habló a Moisés, diciendo: haz que se acerque la tribu de Leví, y hazla estar delante del sacerdote Aarón, para que le sirvan. Los sacerdotes servían a Aarón, a Moisés y a Dios, y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión, para servir en el ministerio del tabernáculo. Se me tendrían que caer los dientes cuando leo esto. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. ¿Habéis leído lo que estoy hablando? El servicio, el llamado de los sacerdotes es un llamado de por vida para ministrar en el tabernáculo. ¿Alguien reconoce este lugar como un tabernáculo? Este lugar es el tabernáculo del Señor. Y los sacerdotes estáis llamados si queréis. Si no, estaréis llamados viviendo amargados para ministrar en el tabernáculo del Señor. Ayúdame, Dios mío. ¿Habéis visto que dice y que guarden los utensilios? Eso significa
significa que Dios habla que no solo te guardes tú porque tú eres un utensilio, sino que tienes que guardar al de al lado como utensilio. ¿Guardas a tu hermano siendo sacerdote? ¿Le enseñas? ¿Le ayudas? ¿Le exhortas? No lo quieras si no lo vas a hacer. Y darás 9 los levitas a Aarón y a sus hijos. Y dice, les son enteramente dados de entre los hijos de Israel, y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio. Y fijaros lo que dice, y el extraño que se acercare morirá. Así hay gente que ha sido extraño, pero se ha acercado como levita y está muerto. Nunca ha sido llamado, pero quiere predicar. Nunca ha sido llamado, pero quiere cantar. Nunca ha sido llamado, pero quiere ser diácono. Nunca ha sido llamado, pero quiere ser anciano. Y está muerto. Querer el levirato, querer el sacerdocio sin haber sido llamado es una sentencia de muerte, porque el extraño en el servicio morirá. Hay gente que no vive porque dice de alguna manera que no se siente realizado en el llamado. Es que no te llamó. Muy bien. El extraño morirá. Y extraño significa que puedes ser israelita pero no levita. No significa que seas extraño a Dios, significa que eres extraño en el sacerdocio. No significa que no seas salvo, significa que esto no te toca a ti. No significa que no seas parte del pueblo, significa que estas cosas solo son para una tribu elegida. Y habló además el Señor a Moisés diciendo, he aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel, sean pues míos los levitas. Hay un precio muy alto que pagar, pero hay un privilegio impresionante: ser suyo. Yo no sé cómo no empezáis a tocar, a tiraros por el suelo, a revolcaros y a hacer la croqueta. Ser suyo. Ser suyo. No se puede ser tuyo y ministrar. Tú no puedes ser tuyo y ministrar. No se puede. El trato es, te llamo pero serás mío. El trato es, te cedo pero serás mío. El trato es, servirás pero serás mío. Míos serán yo el Señor. Míos serán yo el Señor. No sé, tanta información tengo que no sé cómo darla. Tanta información que no sé cómo expresarla. Antes de esta ley la ley de Israel, antes de la Torá y del sacerdocio levítico en cuanto a Aarón, existía el sacerdocio, no por la tribu de Leví. Por ejemplo, Melquisedec fue un sacerdote. Por ejemplo, se le dio los diezmos a Abraham y muchas más cosas que podría contaros. De alguna manera, el sacerdocio es una estirpe de hombres en la tierra que sirven a Dios. Eso es sacerdocio. ¿Cómo diría, Dios mío? Una estirpe de hombres en la tierra que sirven a Dios. Por tanto, esto pertoca a todos los cristianos y en especial
a los servidores del templo. ¿Qué es una estirpe de personas que sirve a Dios? Todos los sacerdotes, desde antes de la ley y hasta los fines de los siglos, han sido hombres y mujeres, hoy mujeres también, sacerdotisas, que ponen en contacto al resto de la humanidad con Dios. Amén. Esto es el sacerdocio. Es poner, dame la mano. Toma, Señor, la mano. Es hacer esto. Es poner en contacto al resto de la humanidad con Dios. Ese es el sacerdocio de Dios. Un sacerdote inclina el corazón del impío hacia el arrepentimiento. Un sacerdote lleva a la gente al perdón. Un sacerdote tiene coinonía. Un sacerdote pone en contacto al pecador con el Altísimo. Amén. Eso es lo que han hecho siempre los sacerdotes. Tu ministerio aquí, en la tierra, es poner en contacto a los demás con Dios. La Biblia en hebreo habla del sacerdocio como los Kohanim. Esos hombres esos hombres y esa manera de pensar no significa que el sacerdocio, o sea, sí significa de que cada uno de los que estamos aquí tenemos una dependencia del rey, pero tenemos una sujeción a un líder. Cuanta más sujeción a un líder, y este tiene que ser un líder santo, un líder que viva conforme a la palabra del Señor, sí, y lo digo por si llegáis a volver a ir a otras iglesias que también serán mejores que estas, pero siempre tener esta idea. Yo lo enseño universalmente, no por aquí ni por allí, por todo. No puedes sujetarte a un líder que no se sujeta a la palabra del Señor. Pero si tú eres un sacerdote y no te sujetas al líder no me gusta esta palabra, al caudillo, al ungido, al pastor, al profeta, al como le quieras llamar, al amigo, al hermano que está por encima de ti ministrándote, tú no estás poniendo en afrenta al hermano, estás poniendo en afrenta al rey. Eso no significa que el líder sea un intermediario entre ti y Dios, porque el real sacerdocio del Señor es personal. Eso ha tergiversado la Iglesia Católica y nadie que no pase por el Papa tiene acceso a Dios. No, de ninguna manera. Hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Yo no puedo hacer nada por ti. Pero hay unas normas que tienen que vivir los sacerdotes de Dios. Unas normas exigentes. Vamos a ir a Levítico 21. Vamos a ir a Levítico 21. ¿Lo tenéis? Levítico 21. Dice así la palabra del Señor. No lo tenéis. ¿Lo tenéis
el Señor dice a Moisés: habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por su pariente cercano, por su madre, por su padre, por su hijo, por su hermano, o por su hermana virgen, a él, cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. No harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Santos serán a su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Dios y el pan de su Dios ofrecen. Por tanto, serán santos. Por tanto, serán santos. Significa lo que Dios está hablando, que el pueblo de Israel tiene unas normas de cohabitar, unas normas para con el hermano, unas normas para con el prójimo, pero esas normas se acrecentan en cuanto a restricción cuando son normas para los levitas. Es decir, un habitante de Israel, un israelita, podía acercarse a cualquier muerto, aunque como fuera su amigo, como fuera su primo, como fuera alguien cercano, como fuera su nieto, pero para los levitas no podían hacerlo, había otras normas. Los demás pueden, pero los levitas no. En otras palabras, el cuerpo ministerial, y esta palabra parece una palabra como de ministros de las cortes, el cuerpo ministerial son los esclavos más bajos que tiene que haber en la iglesia. El esclavo más bajo tiene que ser el pastor, el que sirva más, y así sucesivamente. El pastor no tiene que ser el privilegiado, sino el pisado. Y como habla la Escritura, los que pretendan ministrar al Señor tienen otras normas. No se pueden contaminar como los demás. Tienen que apartarse de su familia. Acabamos de ver, ¿qué está escrito, hermanos? Tienen que tener unas normas de civismo diferentes a las de los demás. Y no pueden ser como los demás. No solo habla de la familiaridad, no solo habla de la asistencia, porque aquí sobra hablar de la asistencia, sobra hablar de la media hora antes del culto para estar aquí, sobra hablar de que tienes que estar a los ayunos, y si la palabra es certera, a todas las actividades que se hagan si quieres servir, si no, quítate. Sobra hablar de esto. Se está hablando, no harán tonsura en su cabeza, no raerán la punta de su barba. Es decir, lo que está diciendo Dios es que cuando veáis a alguien que no ha hecho tonsura en su cabeza ni ha rasgado su barba, significa que a ese yo he consagrado para el servicio. En otras palabras, está diciendo Dios: no solamente los veréis en el templo sirviendo, sino veréis su santidad en lo cotidiano. ¡Aleluya! Vestirán diferente, hablarán diferente, hablarán diferente. Voy a decir algo que ayer me alegró el día. Hubo una hermana que estoy hablando con ella y me dijo así: no sé qué está haciendo Dios conmigo, que me ha cambiado la forma de sufrir. Se me clavó como una espada en el alma. Le está cambiando la forma de sufrir. Hasta la forma de sufrir Dios cambia las vidas. Qué bien. Más alto es para el sacerdote, para el sumo sacerdote. Porque para el sumo sacerdote, y estaría
Para el sumo sacerdote ya no puede ni contaminarse ni con sus padres. Es decir, no puede ir al entierro, porque su vida no le pertenece, pertenece a Dios y al pueblo. Miguel Ángel no le pertenece, sino quítate de sumo sacerdote, Aarón. No te puedes contaminar como los demás. Impresionante. En otras palabras, un sacerdote en la tierra es la imagen de Dios aquí. Imagen de santidad, de pureza. Cuando el Señor hace que se edifique el templo, manda unas directrices, dice: inmediatamente después del atrio del templo, en la puerta, allí habitarán los levitas, luego Israel y luego todas las demás naciones. Los sacerdotes tienen que estar más cerca del templo que los demás. ¿Qué os pasa? Voy a repetirlo. Los sacerdotes tienen que estar más cerca del templo viviendo que los demás. En el capítulo 3, 17 de Deuteronomio dice que los sacerdotes deben enseñar la palabra. ¿Y cómo van a enseñar la palabra si no la conocen? El primer ministerio que tienen estas muchachas aquí, uno de los primeros, es saber de la Biblia, no cantar bien. Un neófito no puede enseñar. No puede enseñar. Eso no significa que Dios quiera teólogas. Gloria a Dios si las saca. Significa que tienen que ser instruidas, que tienen que poder instruir. Moisés instruye a Aarón y a los Coanim, a los sacerdotes, y los sacerdotes instruyen al pueblo. Cuando un sacerdote instruía algo que no había dicho Moisés, eso se tomaba como una afrenta y ese sacerdote era quitado, incluso podía morir. Es muy importante de que enseñéis lo que se enseña. Nadie puede tomar un cargo estando en sujeción y enseñar otra cosa de lo que se enseña. ¿Saben que cuando se edificó parte del segundo templo, los sumos sacerdotes entraban y morían por causa de la falta de santidad? Dicen que murieron unos 200 sumos sacerdotes. Es decir, entraban al lugar santísimo y usaban raya no sé qué y empezaban a sacrificar y morían allí. Hay gente muerta por falta de santidad, que está ministrando pero ha muerto. Otro de los ministerios indiscutibles del sacerdocio es la oración. El sacerdote tiene la obligación de orar. ¿Por qué? Porque el sacerdote sirve al pueblo. Fijaros, una de las estampas más hermosas es cuando visten a Aarón con el pectoral y el efod. Lo visten con el pectoral y en el pectoral, en el pecho, tiene 12 piedras que son el símbolo de las 12 tribus de Israel. ¿Sabe que cuando Aarón se viste con eso, en ese mismo momento, lo que nos está diciendo Dios es que Aarón vive para las 12 tribus, Aarón ora para las 12 tribus, Aarón intercede para las 12 tribus? Es decir, en otras palabras, el sacerdote vive y ora por los demás. Y no las tiene en los pies ni en los brazos, las piedras las tiene en el pecho, porque el sacerdote debe tener el pueblo en el corazón. El pueblo en el corazón. Había una especialidad. Los sacerdotes eran los encargados de dirigir las alabanzas, de tener el ministerio de la música.
No había ningún músico que no fuera levita. Los de Coré, ninguno. Todos, es decir, no podía venir uno que cantara bien de otra tribu y decir, este es un monstruo, vaya voz tiene, pongámoslos en el coro. No podía ser. Por más bien que cantara, si no sacrificaba, si no oraba, si no era levita, no podía cantar. Amén. Músicos. ¿Y saben cómo se llama la alabanza en hebreo? Lo que cantaban los levitas en hebreo se llama lesamer. Y esa palabra significa cantar, pero viene de una raíz impresionante, que significa romper, quebrar, luchar. Es decir, lo que hacían los levitas cantores era un llamado a la guerra. Un llamado a la guerra, a la lucha. El cántico era la pelea de Israel. Cuando Israel se organizaba para la guerra, cantaban. ¿Saben que había días de nubes? ¿Sabéis que los israelitas, esto es impresionante, ¿sabéis que los israelitas tenían que festejar? Depende de las lunas nuevas, días de reposo, etc. Y había días de nubes que no se vislumbraba bien si era luna nueva o no. ¿Saben por qué se guiaban todos los israelitas? Porque cada día los levitas cantaban un cántico diferente y por el cántico de los levitas se atendía a la fiesta que era. Los levitas están en contacto en las cosas del cielo y según su cántico así el pueblo anda. Los levitas tienen que estar por encima de las nubes y ver lo que los demás del pueblo no ven. Los cantores llaman a la guerra. Los cantores llaman a la lucha. Impresionante. Una de las facetas más importantes, estaré un cuarto de hora, máximo 20 minutos, era esta que vamos a leer ahora. Vamos a Levítico 12. Levítico 12. Dice así la palabra del Señor. Habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles. Perdón, Levítico 13, me he equivocado, es el próximo capítulo. 13. Peligro. 13. Habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, o viere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes. Vamos, otra oportunidad. Cuando a alguien, lo digo en nuestro idioma, cuando a alguien se le viera un indicio de lepra, será traído a Aarón o a sus hijos. En otras palabras, lo que está determinando Dios es que los levitas distinguirán la hinchazón de la lepra en el pueblo. En otras palabras, en nuestro idioma, si tienen un ministerio los levitas, es distinguir el pecado en el pueblo. Los sacerdotes son los que distinguen entre el bien y el mal en el pueblo. Y fijaos, no leáis, ya lo digo. Os voy a leer los verbos que dice que los levitas tienen que hacer en el capítulo 13. Y el sacerdote mirará
y entonces se encerrará, y entonces reconocerá, y entonces declarará, y entonces lavará, y reconociéndolo declarará, y mirará, y examinará hasta donde pueda ver el sacerdote. Es decir, el sacerdote mira, observa, examina y declara el pecado. Y si no quieres hacer eso, plega. Plega. Uno de los ministerios que nos ha dejado el Señor como su sacerdocio es distinguir el pecado. Por eso el gran sumo sacerdote dejó el legado a sus hijos. Él sabía lo que era y lo que no era, pero ahora los que le siguieron ya lo saben. Por eso los apóstoles declaraban el pecado como sacerdotes enseñados por el gran sumo sacerdote. Amén. Si eres su discípulo, distinguirás lo que es pecado. Si eres su discípulo, distinguirás lo que es lepra. ¿Sabéis qué es el sacerdocio? El sacerdocio forma parte de las bondades de Dios. Aleluya. Ser sacerdote, que hayan sacerdotes que pongan en contacto a los hombres con Dios, forma parte de sus bondades. No se contaminará. Voy a terminar, hay mucho más, pero no siento más. No se contaminará. ¿Sabéis que no se podía contaminar con nada? Y que la exigencia, fijaros, qué barbaridad lo que voy a decir ahora, y la exigencia a Aarón, el sumo sacerdote, era: por nada te contaminarás, porque sirves al pueblo. Solo había, y escuchad esto, un caso que se podía contaminar. Pero no solo se podía contaminar, sino se debía contaminar. Impresionante, ¿eh? ¿Cómo? Que el Señor mandaba que el sacerdote se contaminara. ¿En qué? Mirad, no se podía contaminar con todas las cosas que hemos dicho y mucho más. No se podía contaminar con cuerpo muerto de aquí y de allá. No se podía contaminar haciendo tonsura, etc. No se podía contaminar comiendo depende de qué. No se podía contaminar estando dentro del atrio. No se podía contaminar con nada. Pero dice la palabra. Y este es el único caso en que por obligación se tenía que contaminar. Dice: a veces en Israel habrá un muerto que no tenga familia. Dices: entonces, por obligación, yo el Señor mando que el sumo sacerdote se contamine enterrando al muerto que no tiene familia. ¿Os habéis fijado en la dualidad? No se contaminará por nada, pero el muerto no lo conocía de nada, pero tenía que amar al pueblo. Aarón era un servidor de Dios y del pueblo, y esa persona que iba a la fosa común, que nadie la lloraría, Dios no manda un paleto para que lo entierre. Dios manda al sumo sacerdote para que entierre al muerto que no tiene nadie. Y este es un tipo de nuestro Señor. No había nadie que nos quisiera, pero el Padre no mandó a cualquiera. Él mandó al sumo sacerdote para que de nosotros se hiciera. ¿Veis la dualidad? No te contaminarás, pero amarás al que ni conoces. Te contaminarás por ese que no tiene a nadie. ¿Amáis al hermano? ¿Amáis a los hermanos? Ese era el ministerio del sacerdote. ¿Amáis a los hermanos? ¿Os dais por ellos? ¿Sois capaces de contaminaros por ellos? No por falta de santidad, sino por obligación. Te vas a ensuciar las manos sacando a alguien del lodo, o eres tan santurrón que no amas al sacerdote. Aarón se tenía que contaminar por obligación. Último verso. Joel capítulo 2, verso 15 y
versículo 15, 16 y 17. Wow, terminaremos con esto. Tocad trompeta en Sion. Aleluya. Proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos y congregad a los niños y a los que maman. Salgan de su cámara, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Y ahora dice, entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes ministros de Dios. Repito, entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes ministros de Dios. ¿Saben en definitiva cuál es el ministerio del sacerdocio? Dios llama a un ejército de llorones, alguien que interceda, alguien que toque, alguien que cante y llame a la lucha, alguien que predique las bondades, alguien que mande a la gente de arrepentimiento. Eso es lo que debemos hacer. El sacerdote tiene que llorar desde la entrada hasta el altar. No significa que vengamos aquí y hagamos el papel de santurrón. Significa que desde la entrada hasta el altar haya sacerdotes que derramen el alma delante de la presencia del Dios vivo, desde hoy y para siempre. El ministerio sacerdotal forma parte